como cosas que se movían, sino dice que los vio claramente como las personas que eran. Hermanos, quiero usar esta historia maravillosa, ¿verdad? De cómo nuestro Salvador, misericordioso, bondadoso y tierno, sanó a este ciego, para ilustrar, hermanos, una condición espiritual de la iglesia, pero no solamente de la iglesia evangélica en nuestro país, pero esto es una condición espiritual que ha ocurrido a través de la historia. De hecho, como vamos a estar viendo en los mismos días de Jesús, encontramos esta condición espiritual de ceguera, de falta de claridad al ver, al ver, pero particularmente, hermanos, al ver a la generación venidera. Y ese es nuestro tema esta mañana, ¿verdad? Veamos, pero no veamos como con sombras o como nada más una silueta, sino que Dios nos dé esta mañana más claridad de cómo debemos de ver a nuestros niños, de cómo debemos de ver a la generación venidera, la generación que viene, hermano. Y si pudiéramos vernos esta mañana y ponernos en los zapatos de este pobre ciego, que podamos decir: Señor, yo soy ese ciego. Pensemos en nuestra propia condición espiritual, en nuestra visión espiritual, y consideremos que necesitamos que Jesús nos toque otra vez y aclare los ojos de nuestro entendimiento, los ojos espirituales, para ver a los niños y a las niñas tal como Dios quiere que los veamos, como Dios los ve. Que veamos a nuestros niños y a nuestras niñas no como siluetas ahí sin rostro que se mueven, sino que los veamos tal como son, hermanos, hombres y mujeres, como la generación venidera. Lo primero, hermanos, que necesitamos ver de esta forma a la generación venidera con los ojos de Dios, hermanos, que podamos verlos como seres humanos, no como objetos. Eso es lo primero que quiero que meditemos. Hermanos, que los niños son personas desde el momento de la concepción, que los niños y las niñas son hombres y mujeres en todo el sentido de la palabra, creados a la imagen de Dios y no objetos que podemos usar o podemos utilizar como mejor nos parece. Porque, hermanos, eso es lo que pasa con la niñez, ¿verdad? Hoy día y ha pasado a través de la historia y va a pasar hasta que el Señor venga. Pero nosotros, como el pueblo de Dios, como la iglesia, somos llamados a ver a la próxima generación de una manera distinta, con los ojos de Dios. Ellos son los más vulnerables, ¿verdad? Porque son los más débiles y los más indefensos. Por eso hay dos grandes malos que sufre la niñez, ¿verdad? Históricamente. Una es la pobreza y otra es el abuso de los adultos. Los niños sufren de la pobreza y sufren por el abuso de los adultos. Hermano, la pobreza le cierra las puertas a los niños, ¿verdad? La pobreza le cierra las oportunidades hacia el futuro. La pobreza le roba las ilusiones a nuestros niños, a los niños en el mundo entero. La pobreza le roba sus sueños y las esperanzas a miles de niños, a millones de niños en el mundo. Hermano, la pobreza les mata sus ilusiones. La pobreza hace inútil sus dones y talentos. Niños talentosos y niños dotados se hacen inservibles por causa de la pobreza. Satanás está detrás de la pobreza, como dice Isaías capítulo 14, versículo 17, dice, hablando de Satanás, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades y que a sus presos nunca abrió la cárcel. Pero sin embargo, hermanos, Dios es soberano en la pobreza. Dios ha permitido la pobreza y permite la pobreza
Aún Jesús dijo, los pobres siempre los tendréis con ustedes. Porque Dios es soberano en la pobreza y usa la pobreza para cumplir sus propósitos. Pero Dios nos quiere usar a nosotros para que veamos a los niños de tal manera en que Él nos haga sus instrumentos, para que muchos niños, a pesar de la pobreza, puedan cumplir los propósitos de Dios en este mundo, comenzando con nuestros hijos y nuestros niños en nuestra propia iglesia. Pero hermanos, lo otro son los abusos, ¿verdad?, de los adultos. Imagínense el aborto. El niño en el lugar que debería de ser el lugar más seguro, el lugar que Dios diseñó para que el niño se desarrollara, ¿verdad?, donde recibiera todo lo que necesita, no solamente el alimento, pero que recibiese el amor y el cariño de su madre, de sus padres. Pero el aborto, hermano, le corta. Es uno de los abusos más terribles, un asesinato en el vientre, el lugar donde debería recibir todo lo necesario, se convierte en la cárcel donde es asesinado un niño. Pero ¿qué pudiéramos decir, hermanos, del abuso sexual de los niños, de la pedofilia, aún en el seno de la misma iglesia cristiana? ¿Cuántos niños son abusados sexualmente por su inocencia, verdad?, por su vulnerabilidad? ¿Y qué pudiéramos decir del tráfico humano, de la venta de órganos, del tráfico de niños y de la venta de órganos y de todo lo que se hace y se comercializa con los niños? Pero ¿por qué pasa todo esto, hermanos? Porque no vemos a los niños no como Dios quiere que los veamos, sino que se ve al niño como un objeto nada más. De hecho, se dice que en Estados Unidos se quiere, hay gente que promueve unas leyes que aún va a ser legal, de que el niño al sacar la cabeza cuando van a nacer se pueda matar y va a ser legal eso. Porque todavía no es una persona completa. Bueno, y barbaridades como esa. Pero pasan estas cosas porque vemos a los niños, hermanos, de una forma borrosa, sin discernir que son hombres verdaderos y mujeres verdaderas, que están moviéndose rápidamente para convertirse, como dicen muchos, en los hombres y las mujeres del futuro cercano, del mañana. Esos son nuestros niños. Hermanos, ¿cuánto podamos invertir ahora en ellos va a ser la cosecha, la magnitud de la cosecha el día de mañana? ¿Y saben qué, hermano? Los niños, nuestros niños son los que nos van a cuidar el día de mañana. Póngale pensamiento a eso. Los niños, hermanos, son los que nos van a cuidar el día de mañana. Los niños son los que nos van a proteger. Son los que van a legislar por los derechos de los de la tercera edad, ¿verdad? Etcétera, etcétera. ¿Qué vamos a sembrar ahora en ellos? Para que podamos cosechar en nuestra edad adulta. Hermanos, hay un problema en la iglesia hoy día. Y tristemente a veces el mundo mismo tiene mayor conciencia. Como muchos dicen, los niños son el futuro y hay que invertir, hay que cuidarlos, hay que hacer esto y hay que hacer lo otro. Pero a veces nosotros mismos en la iglesia como que vemos a los niños, pero los vemos borrosamente y no en la dimensión que Dios quiere que los veamos. Pero número 2, necesitamos ver a la generación venidera de tal manera, hermanos, que no nos olvidemos de ellos. Fíjense bien. Que no nos olvidemos de ellos. Esta ceguera espiritual, hermanos, se muestra cuando nos olvidamos de la generación venidera. Cuando no hacemos nada por la niñez que nos rodea. Yo le pregunto esta mañana, fíjese bien,
¿Qué está haciendo usted ahora por los niños? Usted personalmente. ¿Qué hace actualmente usted por los niños? No solo por sus hijos, pero por los niños de nuestro país, por los niños de nuestra iglesia, por los niños de nuestra ciudad. ¿Qué está haciendo usted por ellos? Pensemos en eso. ¿Qué hace usted ahora por los niños? Como iglesia, hermanos, creo que podemos darle gracias al Señor, que nos ha dado el privilegio de desarrollar varios ministerios, ¿verdad?, para con los niños. Acabamos de tener una presentación de la iglesia infantil y cada una de las iglesias nuestras iglesias hijas, desarrollan un ministerio infantil, una iglesia infantil en sus iglesias. Aquí tenemos a la generación venidera, como le estamos poniendo a nuestro grupo de niños de 0 a 12 años, la generación venidera. Pero hermanos, además, el Señor nos ha concedido, de hecho estamos cumpliendo 25 años, ¿verdad?, este año del ministerio de la Escuela Cristiana Oasis aquí en nuestra iglesia, 25 años. Dios nos ha concedido ese regalo, ¿verdad?, de trabajar con los hijos de nuestros hermanos del cuerpo de Cristo. Y ahora, hermanos, tenemos una escuela allá en la Magdalena, ¿verdad? Esa comunidad está siendo transformada, hermanos, ya en 2 años, ¿verdad?, que tiene la escuela, cómo las familias, hermanos, y los niños, cómo ha impactado ya, cómo esas familias están siendo transformadas, hermanos. Es increíble. Y gloria a Dios por eso, por esa escuela. Gloria a Dios porque quizás no mucho, pero algunos de nosotros estamos apadrinando niños allá para que ellos puedan recibir, ¿verdad?, sus clases y puedan asistir a la escuela allá en la Magdalena. Pero hermanos, este año iniciamos un nuevo colegio aquí en la ciudad, ¿verdad? Bellos momentos. Allá está la hermana Liz que está al frente, que adoptamos como iglesia a través de la Fundación Vid este colegio. ¿Para qué, hermanos? Para poder alcanzar, para poder servir a familias que no son cristianas y poder servirles con sus niños y con la próxima generación. Gloria a Dios por eso. Pero hermanos, además tenemos en Texistepeque, ¿verdad?, ese proyecto con Compasión Internacional. Más de 200 niños se atienden todas las semanas allá en la iglesia en Texistepeque. Llegan 2 veces por lo menos en la semana a recibir asistencia escolar, alimentos, clases de emprendedurismo y cosas como ese lema de compasión, que en el nombre de Jesús sacarlos de la pobreza, no solamente espiritual, pero de la pobreza material también, y darles herramientas para que ellos puedan salir adelante. Ahora, vuelvo y le pregunto, pero ¿y usted en forma personal? Gloria a Dios, como iglesia estamos haciendo eso, pero en forma personal, ¿qué hace usted por los niños? ¿Qué está haciendo por los niños de forma personal? Pensemos en algunas cosas que pudiéramos hacer en nuestra iglesia, que usted pudiera hacer aquí en nuestra propia iglesia, en su iglesia. Por ejemplo, pudiera servir en el ministerio infantil. Usted sabe, ahora mismo hay hermanos en las aulas, hay hermanos y hermanas que semana tras semana dedican horas y tiempo y esfuerzo de sus vidas para servir a nuestros niños, para ministrarles, para presentarles la palabra del Señor y para que hagan cosas como lo que hicieron esta mañana aquí delante de nosotros. Podemos quizás servir, pero ¿sabe usted que todas las semanas se les ofrece un refrigerio a los niños? A lo mejor usted, no sé si alguna vez usted ha dado un refrigerio para los niños. No sé si alguna vez usted ha dado un refrigerio para los niños, pero esa es otra manera. O para los jóvenes, a los niños que semana tras semana servimos aquí en nuestra iglesia. Estoy mencionando cosas que a lo mejor pudiera hacer usted. O pudiera ofrendar para apadrinar a un niño en la Magdalena.
o apadrinar a un niño en el colegio Bellos Momentos aquí en nuestra ciudad, o pudiera ofrendar para el programa de becas que tiene la Escuela Cristiana Oasis aquí mismo en nuestras facilidades, aquí mismo en el local. Ahora, pero imagínense si usted dice, yo no hago nada de eso, yo no estoy haciendo nada por los niños, entonces usted quizás pudiera decir, yo soy ese ciego. Yo soy ese ciego que me he olvidado de los niños. ¿Por qué? Porque no los estoy viendo en la dimensión que Dios quiere que los veamos. No estoy haciendo absolutamente nada por nuestros niños. Entonces, pudiéramos decir, yo soy el ciego de la historia, que necesito que Jesús toque mis ojos para verlos como Él quiere que los vea. Pero hermanos, aquí no termina todo. Tenemos todavía un desafío más grande que lo que he mencionado. Poder alcanzar a los niños que están más allá de las paredes de nuestra iglesia. Tenemos un desafío más grande de ir y alcanzarlos y servirles en el nombre de Jesús y alcanzarlos y ganarles el mandado, por así decirlo, a las pandillas que están acechando las escuelas en nuestro país, que los están contratando desde los 9, 10, 11 años, porque ellos entienden lo que estamos hablando. Imagínense el mal, los malos entienden a veces mejor que la iglesia la importancia de alcanzar a los niños. Por eso, hermanos, esta próxima semana, como se anunció, ¿verdad? El próximo martes vamos a iniciar un curso de evangelismo para alcanzar a los niños. Es una oportunidad también para quizás algunos de ustedes que puedan decir, yo quiero prepararme. Vamos a tener este curso que va a durar 10 semanas, 60 horas de capacitación, a través de las cuales queremos motivarnos, prepararnos con el fin, hermanos, de poder alcanzar a los niños y a las niñas que están más allá de las paredes de nuestra iglesia. Tenemos el desafío, hermanos, de los niños de nuestra ciudad. Tenemos ya el desafío de los niños ahí en Nuevo Amanecer, donde ya nuestros hermanos están trabajando, hermano Hugo, con hermana Miriam, con todo el equipo de hermanos que están asistiendo ahí. Ya les están dando clases de cocina, clases de guitarra y cosas como esta, pero tenemos todo ese desafío, hermanos, porque necesitamos ver a la generación venidera de tal manera que no nos olvidemos de ellos. Pero en tercer lugar, hermanos, quiero que pensemos, hermanos, y que podamos ver a la generación venidera con todo su potencial, El domingo pasado, si usted se recuerda, vinieron estos hermanos de APEN, ¿verdad? Así se llama, con quienes nos van a ayudar a impartir este curso de evangelismo para niños. Y él puso el ejemplo de las velas, ¿se recuerdan? ¿Cuándo se recuerdan? Y él dijo que había una vela así grande, encendida, una vela mediana y una vela chiquita. Entonces, ¿cuál vela representa a los niños? Dirá alguien, la chiquita. Y entonces dijéramos, ciego, porque la grande representa a los niños, dijo él. Porque la grande tiene toda una vida para dar luz, para bendecir a otros. Ya los adultos somos la vela chiquita que ya se nos está acabando, hermano. ¿Verdad? Ya se nos está acabando la fuerza, etcétera, etcétera. Las chiquitas son los adultos, las grandes son los niños. Amén, hermano. Un hermano que tenía que dar un reporte de cuántos se habían convertido en una campaña evangelística. Cuando lo llamaron y le dijeron, ¿cuántos se convirtieron en la campaña evangelista? Él dijo, 2 hombres y medio, dijo. 2 y medio se convirtieron, dijo.
Entonces dijo alguien, 2 adultos y un niño, dijo. ¡Ciego! Porque era al revés, eran 2 niños y un adulto. Los niños tienen toda la vida. Los adultos ya solo tienen media vida. Los dos completos eran los niños, eran 2 niños y un adulto. El hermano Howard Hendricks, un famoso maestro del seminario de Dallas en los Estados Unidos, uno de los mejores maestros que ha tenido este seminario, dijo estas palabras que van a aparecer ahí en la pantalla. Dijo así, es mi profunda convicción, dijo, que ningún esfuerzo en el ministerio cristiano es más perdurable y más estabilizador para nuestra fe cristiana que llegar a los niños. Y alguien más dijo estas palabras: dadme un niño, dijo, antes que cumpla los 7 años y les daré un hombre. Hermanos, Dios quiere que veamos a nuestros niños y a nuestras niñas, no como silueta, ¿verdad?, que se mueven solamente, sino que los veamos como Dios los ve. En el año 2004 se hizo una investigación en las iglesias en los Estados Unidos para determinar la edad en la que las personas, los hermanos, se habían convertido. Y fueron los resultados. En el año 2004 fue eso. Ellos encontraron que el 43% dijeron haberse convertido entre los 0 y 12 años. El 21% dijo haberse convertido entre los 13 y los 17 años. El 13% dijo haberse convertido entre los 18 y los 21 años, haciendo un total de 77%. O sea, el 77% conoce a Cristo, se entrega a Cristo en la edad temprana, dijéramos. Quedando solo un 23% que dijo que decidieron seguir a Cristo como adultos, solo el 23%. Hermanos, en nuestro país, hermanos, toda la generación, fíjense bien, que la iglesia evangélica abandonó a finales del siglo pasado y todavía en este siglo, y muchos todavía siguen cometiendo el mismo error, y Dios no quiere que nosotros cometamos el mismo error. La iglesia evangélica abandonó a la generación venidera. Esos niños que la iglesia abandonó, hermanos, que dejó de alcanzar, son las pandillas, son los pandilleros que están asesinando hoy día, llenos de odio y de violencia, porque les negamos el amor que ellos necesitaban y sobre todo les escondimos el evangelio, porque era muy común en la iglesia evangélica años atrás decir: hay que entretener a los niños mientras los adultos están en el culto. Esos los que hacían algo para entretener a los niños. Pero muchas mamás, muchas cristianas, hermanos, dejaban a sus niños en la calle para estar en el culto de la iglesia, y ese abandono, ahora sufrimos las consecuencias. Hoy estamos cosechando, hermanos amados, las consecuencias de que no sembramos, que no hicimos lo que teníamos que hacer, y el país entero está cosechando lo que la iglesia, hermanos, sembramos, y necesitamos arrepentirnos. Necesitamos pedirle perdón al Señor y que sane nuestra tierra, que sane nuestro país, hermano. A los niños los marginamos en la misma iglesia, hermano, porque los ponemos en un rinconcito por nuestra ceguera espiritual, por nuestra ignorancia, quizás, por nuestros prejuicios religiosos,
por nuestra negligencia o por nuestra incompetencia ministerial, por las razones que sean. Pero hermanos, estamos sufriendo las consecuencias de esta realidad, de esa ceguera que la iglesia ha tenido. Pero hermanos, eso no es algo nuevo. Miren ahí en Marcos, si me acompañan al capítulo 10. Marcos capítulo 10. Hermanos, esa era la condición cultural en los días de Jesús. Por eso Jesús tuvo que reprender a sus propios discípulos. A sus propios discípulos. Esto no es algo nuevo. Hermanos, los niños no eran muy importantes en Israel. El pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios es increíble. No se puede creer. Pero en Israel, el pueblo de Dios, los niños no eran importantes. Siquiera Dios, que en la iglesia, en nuestra iglesia, empezando por nosotros, hermanos, que nosotros veamos a los niños de la manera en que Dios quiere que los veamos. Miren Marcos capítulo 10, versículo 13. Dice que le presentaban niños para que los tocase, para que los bendijese. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Quiten a los niños, porque los niños estorban. Los niños nos quitan el tiempo. Los niños nos quitan la paz con sus carreras, con sus gritos y con sus cosas. Dice que reprendían a los que traían a los niños. Y cuando Jesús vio eso, dice, se indignó, se enojó, quiere decir. Y le dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Hermanos, era la condición en los días de Jesús, del mismo pueblo de Dios, pueden ustedes creer. O sea, no es algo raro, pero es una ceguera espiritual. Pero Dios quiere que veamos a la generación venidera con sus ojos para no olvidarnos de ellos, para ver todo el potencial que hay en nuestros niños y en nuestras niñas. Hermanos, concluyamos esta mañana. Necesitamos, hermanos, ver a los niños de forma personal. No como siluetas, como arbolitos que se mueven. No como cosas que andan ahí corriendo y jugando y lo regañamos porque se suben al púlpito y el púlpito es tan santo. Y les decimos que no pueden estar en el púlpito porque es muy santo aquí arriba. Les estamos diciendo que Dios no es para ellos, entonces. Esa no es la razón para decirles que no se suban aquí, ¿verdad? La razón para decirle a un niño que no se suba aquí es porque se puede tropezar. Aunque hoy estamos ordenados, mire los cables. O pueden botar un instrumento, pueden arruinar algo. O se va a ensuciar, o van a hacer algo. Pero no porque aquí es tan santo, hermano. Cuando le decimos eso a los niños, les estamos diciendo, lo santo no es para ti, eso es para los adultos, para el pastor, para los hermanos. ¿Se imaginan las cosas, los argumentos, las cosas que hemos dicho, hermano? Entonces, necesitamos ver a los niños, hermanos, de forma personal. Necesitamos conocerlos por nombre, hermano. Necesitamos identificarles, ponerle rostro. No si ya tienen rostro, pero que nosotros identifiquemos su rostro, que conozcamos su nombre, que le pongamos nombre y rostro a cada niño, a cada niña, comenzando en nuestra iglesia, amados hermanos. Que de vez en cuando por lo menos nos acordemos de ellos, ¿verdad? Para llevarles algo al aula donde están recibiendo las clases y que ellos sepan que les amamos y que ellos son importantes para Dios, más que para nosotros, que son importantes para Dios. Pero ¿cómo le voy a decir yo a un niño que él es importante para Dios cuando yo me intereso en él?
Cuando Él ve que es importante para mí, Él va a entender que Él es importante para Dios y va a considerar de que Dios quiere hacer algo con sus vidas. Pero hay que ponerle rostro y nombre a nuestros niños para que podamos ser movidos a compasión, hermanos. Alguien comparó a los niños con el cemento fresco. Cuando usted presiona el cemento fresco, creo que todos hemos hecho eso alguna vez, o la mayoría, ¿verdad? Por curiosidad. Cuando está fresco el cemento dan ganas de meter el dedo. Pero cuando usted presiona el cemento fresco, se obtienen resultados inmediatos, ¿no es cierto? No necesita hacerlo con demasiada fuerza. Y todos podrán ver, ¿verdad? Como cuando se fragua un piso y alguien pone el zapato y dijo, ¿quién pateó aquí? Dice, sí, porque lo pateó cuando estaba fresco y quedó la marca. Cuando presionamos el cemento fresco, todos pueden ver la huella que dejamos. Esos son los niños. Los niños son cemento fresco, hermano, en los cuales podemos dejar marcas para la eternidad. Cuando el cemento comienza a endurarse, a fraguar, hay que hacer un poquito más de fuerza. Esos son los jóvenes que ya tienen argumentos en contra del conocimiento de Dios y que ya no quieren venir a la iglesia y que esto y que lo otro. Y cuando el cemento se endura, hermano, esos somos los adultos. Pero aún para los adultos, ¿verdad? Solo que Dios tiene que usar cincel y martillo, hermano, con los adultos para dejar huella en los adultos. Por eso algunos estamos cruzando cosas por las que estamos atravesando. Porque Dios está usando cincel y martillo para dejar huella, para hacer algo en nuestras vidas. Pero los niños son cemento fresco. O sea, vale la pena, hermanos, invertir, vale la pena. Necesitamos, hermanos, invertir en los niños mucho más de lo que hacemos actualmente. Esa es una conclusión a la que podemos llegar, ¿no es cierto? Hermanos, esperamos con la ayuda del Señor a más tardar que en el presupuesto del año próximo incluir una partida en el presupuesto de la iglesia para que se invierta en los ministerios de las nuevas generaciones. Esperamos hacer eso a más tardar el próximo año para nuestros niños que servimos aquí en la iglesia. Pero también queremos incluir una partida en el fondo misionero que se invierta para alcanzar los niños que están fuera de las paredes de nuestra iglesia. Necesitamos incluir eso en nuestros presupuestos de nuestra iglesia, hermano. ¿Qué le parece, hermano? ¿Por qué? Porque necesitamos invertir más en la nueva generación, en la generación venidera. Ahora, ¿qué está dispuesto usted a hacer por los niños y las niñas, hermano? ¿Qué está dispuesto a hacer? ¿Ya pensó? A lo mejor ya usted está pensando en algo. No tiene que hacer algo extraordinario, pero cada uno podemos poner un granito de arena. Desde ahora mismo podemos comenzar a hacer algo por los niños. ¿Qué está dispuesto a hacer usted hoy mismo por los niños y las niñas de nuestra iglesia? Por los niños y por las niñas que servimos ya fuera de las paredes de nuestra iglesia. Yo le quiero rogar al terminar este mensaje esta mañana, que si usted no tiene una causa o una misión en la vida, tome esta, por favor, amado hermano, amada hermana, tome esta causa, la causa de los niños, la causa por la generación venidera. Pelee por los corazones, pelee por las almas, pelee por las almas, por las mentes y por los cuerpos de los niños y de las niñas. Peleemos por ellos. Yo le hago ese desafío esta mañana. Quizás podemos comenzar hoy mismo al salir a darle palabras de aliento a los niños y a las niñas, a los jóvenes que encontramos en los pasillos.
Quizás usted puede animar a la mamá, al papá que está luchando por sostener, por educar, por alimentar a ese pequeñito. A esa madre quizás soltera, pero que ahora tiene a ese niño y necesita ella aliento, necesita nuestro acompañamiento para que ese niño conozca al Señor, para que esos niños los alcancemos para Cristo. Hermano, si usted no tiene una causa, hermana, tome esa causa. Dígale, Señor, ahora vamos a orar en un momento. Dígale, Señor, aquí está mi vida. Yo quiero abrazar esa causa, la causa por la próxima generación, por la nueva generación. Haga esta prueba. Dígale a la madre que está cuidando a un pequeñito. Dígale, te felicito. Estás haciendo algo verdaderamente importante. Y si usted le dice esas palabras a esa mamá, quizás reciba esta respuesta. Y quizás reciba esta respuesta en medio de lágrimas. Quizás ella le diga, cuando usted le diga que está haciendo algo importante y la felicite, quizás ella empiece a llorar y le diga, gracias. Jamás me había dicho alguien palabras semejantes. ¿Y por qué nadie jamás le había dicho palabras semejantes? ¿Por qué? Por la ceguera espiritual de la que estamos hablando. Porque criar hijos no es importante. Porque cuidar niños no es importante. Porque no estamos viendo a la generación venidera con los ojos que Dios la ve. Porque no lo vemos como algo estratégico, como algo vital, hermanos. Pero si usted hace esa prueba, a lo mejor recibe esa respuesta y le diga, gracias. Jamás nadie me había dicho esas palabras. Te lo agradezco. Y quizás sean las palabras que necesitaba esa mujer, esa hermana, para tomar aliento, para como una bocarada de aire en sus pulmones, para seguir adelante y seguir luchando por la crianza de ese niño, de esa niña. Hermanos, vamos a orar esta mañana, que podamos pedirle al Señor, Señor, aquí estoy, Señor. Señor, úsame. Señor, estoy dispuesto. Señor, quiero involucrarme de alguna manera. Quizás no todos vamos a hacer el ministerio con niños, pero todos de alguna forma debemos involucrarnos y ser parte de alcanzar a la generación venidera.